Buenas noches, mis hermanos. Es un gusto volverlos a saludar. Yo soy el pastor Dixon Klinger. Y qué bueno que nos acompañen esta noche en nuestro estudio bíblico. Estamos estudiando el libro de Tito, donde tiene muchas bendiciones para nuestras vidas. Así que yo lo invito para que busque su Biblia, su papel de notas, si le gusta tomar notas. Y si no ha visto el resto de predicaciones sobre el libro de Tito, pues lo invitamos a que vaya a nuestras redes sociales, que van a salir aquí abajo, donde usted podrá encontrar el link para que vaya a escuchar el resto de las predicaciones. Así que gracias por escucharnos en esta noche y espero de que el estudio del día de hoy sea bendición para tu vida. Dios te bendiga. Solo Él es digno de alabar. Nos quedamos sin palabras cuando pensamos en lo grande y maravilloso que Él es y en cada una de las cosas que Él ha hecho por nosotros. Le invito una vez más que abra su escritura en Tito, capítulo 2. Llevamos varias semanas hablando sobre la parte práctica de esta epístola, donde el apóstol Pablo apunta a una iglesia saludable. Y para poder tener una iglesia saludable, él habló a cada una de las áreas específicas. No solo es bueno tener esa sana doctrina, sino que como iglesia debemos practicarlos. Y hoy vamos a mirar una parte fundamental, doctrinal, de esa parte práctica que ya estudiamos de este capítulo. Bueno, la vamos a empezar a mirar el día de hoy partiendo del versículo 11 hasta el versículo 14. Vamos a estar meditando, creo, solo en el versículo 11. Pero sin embargo vamos a leer toda la porción para terminar el capítulo 2. ¿Lo tiene? Dice el versículo 11, por la gracia de Dios, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Puede tomar asiento. Que sea el Señor hablando en nuestras vidas a través de su palabra esta mañana, en esta noche. Que sea nuestro corazón dispuesto a recibir esa palabra y que las palabras del predicador pues estén alineadas a todo lo que enseña la palabra del Señor. Hasta ahora hemos venido diciendo, hablando de esa iglesia saludable, y la idea que presentaba el apóstol Pablo era en cada una de las áreas que venía trabajando en la iglesia, era de que Dios y la palabra de Dios fuera exaltada. Eso lo vimos en el versículo, en el final de cada uno de estos versículos, del final del versículo 5, al final del versículo 8 y al final del versículo 10. Cuando el creyente vive una vida que exalta a Cristo y que exalta la palabra de Dios, silenciamos a los críticos, Dios es honrado y se abren las puertas para que tú y yo podamos predicar el evangelio, se abra la oportunidad para que podamos guiar a otras personas a conocer más de Cristo. Eso es lo que venía diciendo el apóstol Pablo en los primeros mensajes. Y hay cosas importantes, digamos que él, o ahora, lo que Pablo quiere empezar a hablar es de que la grandeza del mensaje
y que tú y yo no seamos un obstáculo. Por ejemplo, a lo largo de los capítulos, y creo que vamos a recordarlo, del capítulo 1 y capítulo 2, el apóstol Pablo habla sobre la naturaleza de Dios como Salvador. Lo voy a encontrar en la pantalla, pero por ejemplo en el capítulo 1 y versículo 3, al terminar de ese versículo dice dice Dios nuestro Salvador. Luego en el versículo 4 habla de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Cuando vamos al capítulo 2 y llegamos al versículo 10 y versículo 13, encontramos lo mismo. Nos dice de Dios nuestro Salvador, versículo 10, y versículo 13, nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. No hemos llegado al capítulo 3, pero cuando lleguemos al capítulo 3 lo vamos a encontrar lo mismo. En el versículo 4 y versículo 6. Dice, la bondad de Dios nuestro Salvador. Y versículo 6, Jesucristo nuestro Salvador. Como podremos notar, cada vez que el apóstol Pablo hace referencia a Dios y a Cristo en esta carta, los presenta como Salvador. Solo hay una excepción y es al principio de la carta, en la introducción, en la salutación, que él no hace ese énfasis como salvadores, pero el resto de la carta hace el énfasis de Dios y de Cristo como Salvador. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que si vamos a demostrar el poder salvador de Dios, ese poder tiene que manifestarse a través de ¿quiénes? De la iglesia que ha sido ¿qué? Transformada por ese poder salvador. Nuestro estilo iglesia, nuestro estilo de vida se convierte en la evidencia de que Dios puede salvar y transformar. Nuestro estilo de vida. O sea que no vivimos bien no solamente para que Dios sea honrado, no solamente para dar buen testimonio, sino para demostrar lo que Dios puede hacer con un hombre y con una mujer pecador que han sido rescatados y transformados. Jesucristo mismo se presentó en términos de Salvador. Él dijo, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. Entonces, hermano, podemos decir con evidencia bíblica que todos los mandamientos, que todas las exhortaciones que encontramos en el Nuevo Testamento para vivir una vida santa, tienen un propósito. Y ese propósito, además de exaltar el nombre de Dios, es alcanzar a los perdidos. Y para lograrlo tenemos que manifestarlo, que Él ha producido un cambio primeramente en nosotros. Nadie puede ser salvo, y eso lo enseña la Escritura, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, nadie puede ser salvo sin escuchar el Evangelio de Jesucristo, nadie. La gente tiene que escuchar el Evangelio. Pero conseguir que alguien nos escuche hablar del Evangelio depende de que ellos vean que en nuestro estilo de vida se ha manifestado ese Evangelio. Porque yo le puedo decir a la gente, no, Dios transforma, Dios puede cambiar a una gente, pero si me ven fumando todavía, ¿cómo me van a creer que Dios transforma? Si todavía me ven con el pucho o con el cigarrillo. ¿Cómo me van a creer? Entonces es precisamente lo que Tito nos presenta en estos pasajes, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y bien lo que dice el versículo 12, enseñando que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo,
Mire, versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermano, en el versículo 14 encontramos una frase importante que quiero que resaltemos. Dice, al final está un pueblo celoso de buenas obras. La salvación llegó a los hombres, a todos. Esa salvación nos da instrucciones de cómo debemos vivir. Mientras vivimos, dice que estamos esperando el regreso de Cristo. Y termina diciendo el capítulo que debemos ser celosos de buenas obras. Es decir, nuestro estilo de vida tiene que ser diferente. Ahora, vaya al capítulo 3, versículo 8, por favor, por un momento. Porque Pablo vuelve a repetir el concepto. Lo tiene. Dice, palabra fiel es esta. Y estas cosas quiero que insistas con firmeza. Mira lo que Pablo está diciendo a Timoteo. Quiero que lo insistas con firmeza. Para que los que creen en Dios, o sea, los que dicen que son salvos, ¿qué tienen que hacer? Procuren ocuparse de ¿qué? En buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. La pregunta es, ¿por qué estas buenas cosas o buenas obras son útiles para los hombres? Porque llevan a los hombres a concluir, Dios sí puede salvar. No me acuerdo quién fue el que dijo por ahí, alguien que no era cristiano. Él decía, me gusta Cristo. Me gusta lo que dice Cristo. Lo que no me gusta es cómo viven los que dicen que siguen a Cristo. Ahora, eso no es excusa para él, tendrá que dar cuentas el día de mañana. Porque esa no es la excusa. Pero los que estamos dentro de ese grupo que él dice que no vivimos como el Cristo que decimos predicar, también tendremos que dar cuentas. Entonces, tenemos que vivir de esa manera, o es importante para ellos, porque les lleva a concluir que hay un Dios que salva. O sea, la gracia salvadora está diseñada para libertarnos del pecado y para que manifestemos a Dios a través de cómo vivimos. Miremos algunas cosas que nos dice Tito aquí. Creo que hay 4 componentes importantes. Y el primero de ellos es que cuando llega la gracia salvadora, esta está diseñada para libertarnos de la pena del pecado. Leamos otra vez el versículo 11, que es el donde vamos a estar meditando el día de hoy. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esa es una declaración simple y directa que dice que la gracia salvadora rescata a los pecadores del juicio y de la ira de Dios. Creo que le hemos dicho en varias ocasiones la palabra salvación que aparece allí es liberación o rescate. Liberación o rescate. Entonces la pregunta es, ¿de qué hemos sido liberados o de qué hemos sido rescatados? Hemos sido liberados ¿de qué? Del poder del pecado. Y hemos sido rescatados ¿de qué? De las consecuencias del pecado. Hemos sido rescatados de la ira de Dios. Hemos sido rescatados de la muerte eterna. Yo por eso cuando le digo a la gente que quieren contestar, si en cuanto a la salvación, piense, bueno, ¿de qué ha sido rescatado? ¿De qué hemos sido libertados? O sea, estamos hablando de esa muerte espiritual. Hemos sido rescatados de estar a manos de un Dios airado, castigando al pecador. En el infierno, ¿no? En un lugar donde ¿qué? Donde es el lloro y el crujir de dientes y que nunca
se terminará el sufrimiento. La Biblia dice que el alma que pecare, ¿esa qué? Morirá. Romanos 3 también dice, la paga del pecado es la muerte. Y como yo le decía el domingo a alguien, porque cuando uno habla a la gente de pecado, la gente dice, no, pero ¿cómo que pecado? Si yo no le hago nada mal a Dios. Y entonces todo el mundo saca su currículum de buenas personas. Entonces yo le dije a la persona, yo le tengo unas preguntas a ustedes. Levante la mano el que está aquí presente en este momento. En ese momento que estaba hablando le dije yo que desde que nació hasta este momento ha amado a Dios sobre todas las cosas con todo su alma, corazón y mente. Eres un pecador. O bueno, una más fácil entonces le dije, levante la mano los que están aquí, el que nunca desde que nació hasta este momento ha mentido. Levante la mano. ¿Cierto que todos han mentido o hemos mentido? Sí, eres pecador. Porque aquí algún jovencito estará diciendo, pastor, si yo no le hago mal a nadie, no, has mentido, no has amado a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuál es el otro mandamiento que me iba a acordar ahorita? ¿Cuál es que llama el otro donde no desear? Codiciar, ¿no? Levante la mano el niño que desde que nació hasta ahorita nunca ha codiciado lo que otro niño tiene. El juguete del otro niño. Has pecado. Entonces la Biblia dice que la paga de ese pecado es la muerte o la separación eterna de Dios en un lugar de tormento. Entonces por eso Pablo, al presentar, expresa la salvación como rescatados de ese castigo eterno. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Ahora pensemos en este aspecto de la gracia. Recordemos que Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, nos dice, porque por gracia sois salvos mediante la fe, esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Aquí encontramos el paquete completo. Todos o todo, desde la elección a través de la fe hasta la glorificación, es un don de Dios. Y Pablo añade, no por obras, para que nadie pueda decir, yo aporté un poquito. Usted lo único que aportó, yo lo único que aportamos fue el pecado. Nada bueno hemos aportado. La gracia de Dios es esa bondad gratuita, ¿no? Vamos a refrescar el concepto de qué es la gracia. Bueno, pues está la definición. La gracia es el favor inmerecido de Dios hacia pecadores malvados e indignos, mediante el cual Él los libera del pecado y su castigo. Esa es la gracia. Es un favor inmerecido a usted y a mí que éramos pecadores indignos, y lo hace mediante la gracia, la fe, y nos libera del castigo. Él nos libera, no usted y yo. Él nos libera. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. Y un muerto no puede hacer nada. Ahora mire lo que dice el texto. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Es decir, se ha hecho ¿qué? Visible. La gracia de Dios ha salido a la luz, ha irrumpido en la oscuridad y ha traído ¿qué? Claridad. Pregunto, tengo dos preguntas. ¿Quién es el cumplimiento de esa gracia o en quién se hace visible esa gracia? No. ¿Quién es el cumplimiento de esa gracia o en quién se hizo visible esa gracia? La gracia de Dios apareció y se hizo visible cuando el Señor Jesucristo llegó a la tierra. La gracia de Dios se manifestó. Vaya conmigo a 2 Timoteo capítulo 1, porque ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es la personificación de la gracia de Dios. 2 Timoteo, ahí atrásito. Capítulo 1, versículo 8.
en adelante. ¿Lo tiene? Mira lo que dice. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No se avergüence, hermano. Joven, no se avergüence del Evangelio. Versículo 9, ¿por qué no debemos avergonzar? Mira lo que dice. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y mira, ahí está. Y la gracia que nos fue dada, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Versículo 10. Pero que ahora se ha manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Note cómo el versículo 9 nos dice lo que se ha revelado. ¿Qué se ha revelado? Dice la gracia que nos fue concedida. ¿Desde dónde? Desde la eternidad. O sea, Dios lo planificó en la eternidad. Yo lo he dicho en varias ocasiones, Dios no improvisa como usted y como yo. Me quedé sin plan, ¿qué hacemos ahorita? Pues no sé, miramos a ver qué nos inventamos. No, desde la eternidad. La gracia es eterna. Y esa elección en Cristo también fue eterna. Vaya a Tito, volvamos a Tito, capítulo 3, versículo 4. Porque encontramos una vez más el mismo concepto. Dice, pero cuando se manifestó, ¿qué se manifestó? La bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Hermano, esto es una declaración, creo yo, maravillosa. Mire que no dice cuando apareció Jesucristo, sino que dice que cuando se manifestó, ¿qué? La bondad de Dios. Cuando se manifestó su amor, ¿por quién? Por el hombre, y nos salvó. Yo lo dije en una ocasión cuando Dios pudo haber dicho, ustedes pecaron, quédense en su pecado, porque esa es la consecuencia, nos vemos. Pero no, Pablo está diciendo aquí, cuando se manifestó su amor. Una vez más, porque yo sé que la respuesta usted la sabe, pero quiero decirla de todas maneras, hacer la pregunta. Para ponerlo a pensar un poco. ¿Quién es la bondad encarnada de Dios? ¿Quién es el amor encarnado de Dios? ¿Quién es la gracia encarnada de Dios? ¿Hay alguien que tenga alguna duda? No es Mahoma, no es Alá, no es José Smith, no es Elena White, es Cristo. Hermanos, la gracia de Dios brilla en el rostro de Cristo. En Él se manifiesta. Por eso cantamos hace un rato cuando cantamos de gloria en gloria. Señor, yo quiero reflejar al mundo tu amor. Que cuando el mundo me vea a mí actuar como padre, como esposo, como trabajador, como vecino, como empleado, ellos puedan ver en mí la obra de Cristo. Un hombre que fue transformado. Y más si algunos de los del mundo los conocieron a ustedes en el mundo. Yo cuando llegué aquí a Dothan, todos ya me conocieron porque era el pastor. Pero algunos de ustedes no.
Algunos de ustedes, la gente los conoció en la cantina, en el baile, drogándose y en todo ese relajo que andaban. Peleados con las mujeres o peleados con los hombres, maltratando a la familia, maltratando a los hijos. Algunos en las cárceles, al menos yo, uno de los que está aquí, yo lo conocí en la cárcel. En la cárcel fue la primera vez que lo vi. Y es la primera vez que me vio. Yo creo que Manuel, este mollo que quiere venir a hacer aquí conmigo, me imagino que habrá pensado. Pero ahí lo conocí. Me mandaron allá, no, pues vaya, háblele. Bueno, pues vamos a ver qué le digo. Ni sé quién es. Que podamos manifestar a Cristo. Juan capítulo 1, versículo 14, también un pasaje muy conocido para nosotros, no tiene que buscarlo, pero dice, el verbo se hizo ¿qué? Carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Recuerdo cuando Felipe le preguntó a Jesús, Jesús, muéstranos al Padre. ¿Y qué le dijo Jesús? Un momentico, Felipe, ya te lo muestro. ¿Qué le dijo Felipe? ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Felipe? Felipe, tanto tiempo que he estado contigo y no lo has visto. Una vez más, un versículo más para probar la deidad de Dios. Jesús es Dios, perdón, la deidad de Jesús. Hermano, ¿cuánto tiempo hemos estado con nuestros compañeros que no conocen a Cristo? La pregunta es, ¿habrán visto ellos a Cristo en nosotros? ¿O no lo han visto todavía? Tienen que verlo. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice la gracia de Dios se manifestó, él está hablando nada más y nada menos que la encarnación del Salvador. Aquel que nació en Belén. En él fue donde se encarnó esa gracia, la bondad, el amor. ¿Alguien quiere ver la prueba de amor de Dios por la humanidad? Pues hay que mirar la cruz no como el evento anual que se celebra, sino como ese evento de gracia, de amor, de bondad de Dios por los pecadores que estábamos perdidos. Es un evento histórico y maravilloso. Entonces, ¿qué trae esa gracia? Salvación, creo que ya lo dijimos, ¿no? Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. En efecto, su aparición trae redención. Su aparición trae libertad espiritual. Vamos, hay muchos pasajes del Nuevo Testamento, que hablan de esto. No quiero ser repetitivo, pero tampoco quiero dejar pasar por alto, digamos, estas verdades importantes. Vaya por lo menos a un pasaje más, a Lucas, el médico. Versículo 2. Lucas, capítulo 2, sí. ¿Qué había dicho? Versículo 2, nunca le di el capítulo, no, perdón. Capítulo 2. Versículo 27. Hablan de la presentación de Jesús en el templo. Y miren lo que dice. Este hombre Simón, movido por el Espíritu, vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, miren lo que dice el versículo 28, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos, ¿qué? Tu salvación. Tomó al bebé en los brazos, lo miró fijamente a los ojos y dijo, veo la salvación. Esa es la razón por la cual él vino. Él no vino para hacerte millonario, él no vino para hacerte empresario, él no vino para hacerte el más famoso del pueblo, él vino
para liberarte y traer salvación. Entonces, la gracia vino a salvar a los pecadores. Ahora mire otra frase importante que encontramos en el mismo versículo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahora, la frase para todos los hombres nos permite decir que Él no vino con moderación, o sea, no vino un grupito. Yo creo que todos los hombres se refiere, como lo hemos dicho en algunos momentos, no como algunos sostienen a una salvación universal, es decir, que todos se van a salvar, sino más bien a la oportunidad universal que hay para obtener salvación. No importa si usted sea rico, pobre, no importa su educación, no importa su economía, hay oportunidad para salvación. Vaya a primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Donde encontramos también algo similar a lo que Pablo está diciendo aquí en Tito. Primera de Timoteo 4, 10. Dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. Él es el Salvador de todos los hombres en el sentido de que Él retarda el juicio que merecíamos por el pecado y nos concede una cantidad de bendiciones físicas sin merecerlas, todo por gracia y por amor. La misma Biblia dice, ¿no? Él hace salir el sol sobre buenos y sobre justos e injustos. Él es nuestro Salvador. Vamos a mirar unos pasajes más. Isaías 45, 21 y 43, 11. Básicamente dicen lo mismo. Pero miren lo que dice allí. O mientras usted lo busca, dice un comentarista, por su misma naturaleza, Dios es Salvador. Por su naturaleza, Dios es Salvador. Mira lo que dice. Esto lo escribió más o menos unos 6 siglos antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? No hay más Dios que yo, Dios justo, y mire, y Salvador, ningún otro fuera de mí. Él es Salvador por naturaleza. Todo lo contrario que la gente dice que no, que Dios es malo, que no sé qué, esto y lo otro. No, Él es Salvador. ¿Cuál es la prueba? Es que envió a su Hijo. ¿Estaba él en la obligación de hacerlo? No. ¿Por qué lo hizo? Por amor. En el capítulo 12 de Isaías, versículo 2, encontramos también ahí atrásito, el mismo profeta lo había profetizado, capítulo que dije, sí, capítulo 12, versículo 2. Miren lo que dice. He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza, mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Hermano, cuando pensamos en todos los hombres, también debemos pensar que Dios ha venido a liberar todo tipo de personas sin importar su nacionalidad, ya sean judíos o gentiles. Esa es su obra, salvífica. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso presentó el Evangelio. Ahora pensemos en una promesa, en un pasaje que es muy conocido por nosotros,
Pero por el mismo hecho que a veces es tan conocido, nosotros a veces pensamos que sabemos lo que quiere decir, pero cuando lo miramos nos damos cuenta que muchas veces no sabemos lo que quiere decir. Juan 3:16. Yo creo que nos atreveríamos a decir que todo cristiano se sabe ese pasaje. Pero Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Note que allí dice que Dios amó al mundo, no dice que Dios salvó al mundo. Porque de tal manera amó al mundo. En su amor por el mundo, ¿qué hizo? Entregó a su único hijo. Y mire que aclara, su unigénito. Unigénito es de único. Primogénito es el primero. Unigénito es único. Sí, el primero y el único. Y el último. Ahora, según ese versículo, ¿quiénes alcanzarán salvación? ¿Quiénes alcanzarán vida eterna? Dice el pasaje, todo el que cree. Ahí no dice solamente los ricos o los pobres o los judíos o los gentiles, no. Todo el que cree. Entonces la gracia de Dios se ha manifestado para traer salvación a todos los hombres. Tanto amó Dios al mundo que aunque no lo merecíamos, decidió darnos o abrirnos la puerta para encontrar salvación. Eso es glorioso. Porque pudiéndonos haber condenado, nos abrió la puerta. Y usted y yo no debemos cansarnos de dar gracias a Dios por eso. La expiación o la obra de Cristo es suficiente para todo el mundo, pero es eficiente solamente para los que creen. O sea, es para todo el mundo, o sea, todo el mundo la puede alcanzar, pero va a ser eficiente únicamente en los que creen. La persona que cree, la persona se salva porque cree y se pierde porque no cree. Si usted sigue leyendo versículo 17, versículo 18, lo dice. El que no cree ya ha sido condenado. La gracia salvadora apareció en la encarnación para rescatarnos de la ira, el juicio eterno por causa de nuestro pecado. Entonces el apóstol Pablo le dice a Tito, y por ende nos dice a nosotros, Iglesia del Calvario, mira, si queremos ganar al mundo, tenemos que mostrarle a ese mundo cómo podemos vivir, cómo vivimos en este mundo caído como personas rescatadas. Tenemos que mostrarlo. ¿Cómo lo mostramos? Con nuestro estilo de vida. Y eso es lo que él va a pasar a decir en el versículo 12 y 13. Pero si Dios nos da vida y Dios lo permite, lo estudiaremos la próxima semana. Vamos a orar. Ponga sobre sus pies. Padre, gracias una vez más por recordarnos a través de las palabras del apóstol Pablo a Tito, a la iglesia de Creta y hoy a la iglesia del Calvario. Señor, que, como dice Gálatas, en el cumplimiento del tiempo, tu Hijo nació de mujer y se manifestó para la obra a la cual viniste, salvar a tu pueblo. Gracias porque en ti encontramos salvación. Te pedimos cada día, Señor, que no solamente nos aferremos a que tenemos salvación en ti, sino que nuestro estilo de vida pueda demostrarle al mundo
la obra de transformación que tú has hecho en nosotros. Si no somos perfectos, si cometemos errores, pero que podamos mostrar que hay un patrón de vida diferente al patrón de vida que teníamos antes. Señor, que nuestro estilo de vida presente una oportunidad para presentar el Evangelio a aquel que no te conoce. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén.